la cumbia suele ser sad. Algunos. La gran mayoría que yo llegué a escuchar Sí, suele o sea, ser sí. sad. Pero no transmite eso. A menos que sea Leo Mattioli, por ejemplo. Yo, por ejemplo, empecé a mirar... Cuando empecé a mirar la música con otros ojos, tipo, me llegó el escucharle y sentarme. Pero más que nada, este género de cumbia y eso, si bien escucho, pero escucho con un fin. Generalmente me escucho a sentar a sacar a leer la historia tipo, en plan, pasa la música y leo la letra. Esa canción de Rodrigo. No, viejo, solo le pido a Dios. ¿Cómo se llama esa canción? Yo nunca había escuchado esa canción completa de Rodrigo de que la mina era Sí, 840. multimillonaria. Viejo, 840. el final es re turbio. Claro. Muy Y los turbio perros el final. dedican. Sí, viejo. Yo dediqué ese tema sin pensar, boludo. Sin escuchar el final de la canción. Sí. Viejo, es una Es historia muy medio de turbia. tráfico de blanca. Sí, es muy turbio. Después, ¿sabes Igual cuál? este tema de... El del pájaro que comió voló, ese también. Sí, voló. No, y este tema de Leo Mattioli también solo le pido a Dios. O sea, literalmente se está pidiendo de sus hijos, boludo. Es el que... Cuando él ya tenía cáncer, solo le pido a Dios. El gran tema, esa gran canción. Sí, boludo, o sea... ¿Cómo le explico a mi hijo que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo? O sea, el tipo estaba muriendo del cáncer tenía y... cáncer. Es re loco, es. O sea... Y yo creo también... Es que también, date cuenta que ahí no solamente encapsulan el sentimiento, sino que encapsulan obviamente el sentimiento que te generan X situaciones. ¿Entendés? Porque cada canción triste te presenta una premisa, una situación, y en base a esas situaciones muchas veces es la que vos encajás, ¿cachás? Un claro ejemplo, ya que hablaste de My Chemical Romance, por ejemplo, podría ser alguien que está pasando por un cáncer terminal, digamos, que todo el disco de el Black Parade, Sí. que es su disco más famoso, es un viaje por la decadencia de una persona que tiene un cáncer sí, terminal. sí. Y toda la canción es la historia del tipo que tiene cáncer. Pero hasta ahora yo no... O sea, hay muchas teorías sobre ese álbum. Dicen que le cantó a alguien muy allegado al vocalista. Y otros dicen que no, que es una historia de... Claro, para transmitir muchas claro, situaciones que seguro se están dando alrededor del mundo. Esa era la idea también, creo yo, ¿verdad? O sea, el álbum cuenta una historia muy interesante. Se les recomiendo ese disco. Tienen que escucharlo completo para entender la historia, porque literal es una historia. Las canciones están ordenadas porque tienen que seguir un... Para mí, para vos, ¿cuál es el álbum así que... álbum conceptual? Sí. O sea, ¿vos sabes El lo que es el álbum mejor para conceptual? vos. Sí, claro. Que tienen un orden específico por algo. Claro, o sea, que te cuenta una historia, Claro. que tiene un concepto. No Bueno, puede- yo creo que todos los álbumes tienen un concepto, pero Pero no contando una historia, la gran mayoría. Hay algunos que sí cuentan una historia. claro. ¿Para vos? Para mí el que más me gusta es el álbum del American Idiot. Pero porque el tema es que yo no... ¿cómo te explico? Yo no puedo conectar tanto con alguien que tiene cáncer porque yo nunca tuve cáncer y es difícil que yo pueda empatizar, por ende la historia en mi caso no conecta tanto. Pero el American Idiot te cuenta la historia del americano en post 2001, ¿entendés? Post 11 de septiembre. Te cuenta cómo esta confusión en su cabeza había, cómo se sentía era un joven que, bueno, no se podía adaptar a la sociedad, ¿entendés? Y vos quizás siendo adolescente te puedes encajar más con eso porque estás también en una época, Sí. digamos, de mucha confusión, de no saber qué puta madre vas a hacer en tu vida y estás al borde de elegir una carrera que en teoría va a definir tu vida, cosa que es una gran falacia. Pero a mí particularmente, cuando yo escuché el American Idiot, a mí me explotó la cabeza porque particularmente... sí puede conectar. El de My Chemical Romance, no tanto, así como te dije, porque no... Hay algunas que otras canciones sí, porque, qué sé yo, I Don't Love You, por ejemplo, que está dentro de ese disco, creo. Ese, por ejemplo, se sale de la historia y quizás con ese sí pude encajar un poquito más, porque, bueno, quizás cuando te dejas con tu novia o lo que sea, tipo, te encaja la historia. Pero en primer lugar, sin duda, le tengo siempre a American Idiot. El primer álbum favorito. ¿Y vos? The Walls, de Pink Floyd. Ese gran disco. O sea, porque me llegó... Primero la historia es... Película y todo tiene. Claro, la historia es bastante... Pero ¿De qué cuenta la historia bastante. del...? Y es más o menos sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea, Son las secuelas que las le deja un secuelas, tipo, claro, ¿verdad? claro, sí. ¿Y cómo es la historia, si más o menos resumen? Pues yo nunca escuché el álbum completo.
La historia tiene varios pasajes. Porque en una parte, por ejemplo, le está hablando a su vieja. En otra canción le habla a su viejo. En otra canción, en este que Another Brick in the Walls, que tipo literalmente es Una crítica al crítica al sistema imperialista. educativo en todo en este caso. Pero lo que a mí, ¿sabe por qué significó mucho para mí? Porque después de entender recién, a mí me abrió la cabeza, no solamente musicalmente, sino que políticamente. O sea, yo me empecé a preguntar qué carajo era el comunismo en realidad. Y me fui interiorizando, fui comparando. Me llevó a ver, por ejemplo, documentales que a mí hoy día me fascinan, como es la Segunda Guerra a todo color. Y es re loco porque te puede llegar a transmitir muchísimas cosas. Porque, a ver, yo creo que la melodía, por ejemplo, en el tema de la música, la melodía tiene que tener un ascenso y un descenso. No siempre, o sea, no va a haber temas que no tenga solamente ascenso o solamente descenso. Claro. Lo mismo pasa con el tema de la armonía. Tienen que haber acordes mayores y menores. O sea, si todo el tema es acordes menores, no va a funcionar. Viceversa. Es difícil que funcione si todo es acordes mayores. Y yo creo que todo ese complemento lleva a ser un gran álbum o un gran tema. Y yo creo que Another Brick in the Wall es el claro O sea, ejemplo ¿solo ese de tema eso. o el disco? No todo el disco de Walls. Es un claro ejemplo. O sea, y por justamente lo que estábamos hablando, es un álbum demasiado conceptual. De hecho, Another Brick in the Wall tiene 3 partes. Está Entonces, este Comfortably Numb, por sí, ejemplo. sí. Ese es gran tema, viejo. Porque es loco como... Porque ese tema También, está hecho para Syd Barrett. sí, ¿Verdad? sí, Cuando él estaba medio mal. Y es loco también, como juega con esta dicotomía claro, de... Bueno, primero te hablo de la perspectiva del tipo que está convaleciente en el suelo. Y te hablo de lo que está pasando en su sí, cabeza. Y después te habla desde el punto de vista de la persona que le está claro, ayudando. claro. Muy loco es, boludo. Y justamente hablamos de la armonía, o sea, juntando también el ritmo. O sea, el ritmo también aparte tiene que tener repetición y variación. No solamente repetición y no solamente variación. Así como te dije lo de la melodía. Y yo creo que juntando todo eso, The Walls cierra demasiado bien un álbum conceptual. Y aparte el mensaje que te deja. Y es re loco porque yo sin entender... A mí me costó, viejo, un Perú ¿Pero qué mensaje te dejó a vos? El entender disco? todo. A mí me dejó un mensaje que se puede contar una historia demasiado buena en un álbum. Porque la historia, si bien está toda Sí. junta, es re loco el mensaje. O sea, y entrando dentro de la concepción del álbum es sobre la guerra, boludo. Sobre la O consecuencia sea, que puede dejar algo así. te dejan como que pequeñas ¿Sabes? reflexiones Porque para... la reflexión que vos solamente no es sobre la guerra, sino que vos te vas también y mirás. Y Constant Down tampoco habla mucho de eso, boludo. O sea, Constant Down es un tema para Syd Barrett. O sea, que se sale, rompe Claro, se sale, la- rompe, pero tiene algo que ver. Igual, yo para mí, mucho no entendí eso. Mucho que no entendiste el disco o no. O mucho no, del por qué rompieron ese esquema ahí. Mm. Porque, Ese disco hizo todo Roger Waters. sí, justamente porque no entiendo inglés, boludo. O sea, muchas cosas yo escuché, tipo, me senté a escuchar los temas con famosos subtítulos en español y iba anotando. Pero, boludo, hay mensajes, según si vos entendés inglés, que son bastante fuertes. Y tenés que entender inglés en plan lenguaje callejero, o sea, ahí adentro.